Cuantos temen a Dios y por la piedad son mansos, buscan en todos estos libros la voluntad de Dios. Como ya hemos dicho, lo primero en este empeño y trabajo ha de ser conocer estos libros leyéndolos, aunque no todavía para entenderlos. Más bien, o para aprenderlos de memoria, o por lo menos para que no les sean enteramente desconocidos. Después se ha de investigar ya más solícita y cuidadosamente lo que en ellos claramente se dice, ya sean reglas de vida, ya reglas de fe, y en esto tanto más podrá hallar cada uno cuanto mayor capacidad de entender tenga, pues en esto que claramente se dice en las Escrituras está cuanto pertenece a la fe y a las costumbres de vida, es decir, a la esperanza y a la caridad de que tratamos en el libro anterior. Luego, una vez adquirida cierta familiaridad con el lenguaje mismo de las divinas Escrituras, procédase a explicar y a discutir lo que de oscuro hay en ellas, tomando ejemplo de locuciones claras, para ilustrar por ellas las locuciones más oscuras y por las sentencias ciertas, resolver las dudas de las dudosas. En esto servirá de mucho la memoria, pero si esta falta, no se la darán a nadie estas reglas. Consejos de San Agustín a los lectores de la Sagrada Escritura. Evangelio de San Mateo. Capítulo 1. Genealogía de Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cerca del tiempo de la transmigración de los judíos a Babilonia. Y después que fueron transportados a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliasim, Eliasim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquim, Aquim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, por sobrenombre Cristo. Así, son 14 todas las generaciones desde Abraham hasta David, y las de David hasta la transmigración de los judíos a Babilonia, 14 generaciones. Y también 14 las generaciones desde la transmigración a Babilonia hasta Cristo. Concepción y nacimiento del Salvador. Y el nacimiento de Cristo fue de esta manera. Estando desposada su madre, María, con José, antes que hubiesen vivido juntos, se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Mas José, su esposo, siendo como era justo y no queriendo denunciarla, deliberó dejarla secretamente. Estando él en este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no tengas recelo en recibir a María, tu esposa, en tu casa, porque lo que se ha engendrado en su vientre
es obra del Espíritu Santo. Así que dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, pues él es el que ha de salvar su pueblo o librarle de sus pecados. Todo lo cual se hizo en cumplimiento de lo que pronunció el Señor por el profeta, que dice: Sabed que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Con eso José, al despertarse, hizo lo que le mandó el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin haberla conocido o tocado, dio a luz su hijo primogénito y le puso el nombre de Jesús. Capítulo 2. Adoración de los magos. Habiendo pues nacido Jesús en Belén de Judá, reinando Herodes, he aquí que unos magos vinieron de oriente a Jerusalén, preguntando: ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos en oriente su estrella, y hemos venido con el fin de adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes turbóse, y con él toda Jerusalén. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba en dónde había de nacer el Cristo. A lo cual ellos respondieron: En Belén de Judá, que así está escrito en el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti es de donde ha de salir el caudillo que rija mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, averiguó cuidadosamente de ellos el tiempo en que la estrella se les apareció. Y encaminándolos a Belén les dijo: Id e informaos puntualmente de lo que hay de ese niño, y en habiéndole hallado, dadme aviso, para ir yo también a adorarle. Luego que oyeron esto al rey, partieron. Y he aquí que la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando sobre el sitio en que estaba el niño, se paró. A la vista de la estrella, se regocijaron por extremo, y entrando en la casa, hallaron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron, y abiertos sus cofres, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un aviso para que no volviesen a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Huida a Egipto, degüello de los inocentes. Después que ellos partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciéndole: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes ha de buscar al niño para matarle. Levantándose, José tomó al niño y a su madre de noche y se retiró a Egipto, donde se mantuvo hasta la muerte de Herodes, de suerte que se cumplió lo que dijo el Señor por boca del profeta: Yo llamé de Egipto a mi hijo. Entretanto, Herodes, viéndose burlado de los magos, se irritó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en toda su comarca, de 2 años abajo, conforme al tiempo de la aparición de la estrella que había averiguado de los magos. Vióse cumplido entonces lo que predijo el profeta Jeremías, diciendo: En Ramá se oyeron las voces, muchos lloros y alaridos. Es Raquel, que llora a sus hijos, sin querer consolarse, porque ya no existen. De Egipto a Nazaret. Luego, después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: Levántate, y toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que atentaban a la vida del niño. José, levantándose, tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Mas oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá, y avisado entre sueños, retiróse a tierra de Galilea, y vino a morar en una ciudad llamada Nazaret, cumpliéndose de este modo el dicho de los profetas: será llamado Nazareno.
Capítulo 3. Predicación de Juan Bautista. En aquella temporada, se dejó ver Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Haced penitencia, porque está cerca el reino de los cielos. Este es aquel de quien se dijo por el profeta Isaías: es la voz que clama en el desierto, diciendo: Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Traía Juan un vestido de pelos de camello y un cinto de cuero a sus lomos, y la comida suya era langostas y miel silvestre. Iban pues a encontrarle las gentes de Jerusalén y de toda la Judea y de toda la ribera del Jordán, y recibían de él el bautismo en el Jordán, confesando sus pecados. Y como viese venir a su bautismo muchos de los fariseos y saduceos, díjoles: Oh raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que os amenaza? Haced pues frutos dignos de penitencia, y dejaos de decir interiormente: tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que poderoso es Dios para hacer que nazcan de estas mismas piedras hijos de Abraham. Mirad que ya la segura está aplicada a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo con agua para moveros a la penitencia, pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo, y no soy yo digno de llevarle las sandalias. Él es quien ha de bautizaros en el Espíritu Santo y en el fuego. Él tiene en sus manos el bieldo, y limpiará perfectamente su era, y su trigo lo meterá en el granero, mas las pajas las quemará en un fuego inextinguible. Jesús es bautizado. Por este tiempo vino Jesús de Galilea al Jordán en busca de Juan, para ser por él bautizado. Mas Juan se resistió a ello, diciendo: Yo debo ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? A lo cual respondió Jesús diciendo: Déjame hacer ahora, que es así como conviene, que nosotros cumplamos toda justicia. Juan entonces condescendió con él. Bautizado pues Jesús, al instante que salió del agua, se le abrieron los cielos, y vio bajar al Espíritu de Dios a manera de paloma, y posar sobre él. Y oyóse una voz del cielo que decía: Este es mi querido Hijo, en quien tengo puesta toda mi complacencia. Capítulo 4. Ayuno y tentación de Jesús. En aquella sazón, Jesús fue conducido del Espíritu de Dios al desierto para que fuese tentado allí por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días con 40 noches, tuvo hambre. Entonces, acercándose al tentador, le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió: Escrito está: No de solo pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Después de esto, le transportó el diablo a la santa ciudad de Jerusalén y le puso sobre lo alto del templo, y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues está escrito: que te han encomendado a sus ángeles, los cuales te tomarán en las palmas de sus manos para que tu pie no tropiece contra alguna piedra. Replicóle Jesús: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Todavía le subió el diablo a un monte muy encumbrado, y mostróle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todas estas cosas te daré, si postrándote delante de mí me adorares. Respondióle entonces Jesús: Apártate de ahí, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor Dios tuyo, y a Él solo servirás. Con eso le dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y le servían. Su vuelta a Galilea. Oyendo después Jesús que Juan había sido encarcelado, retiróse a Galilea,
Y dejando la ciudad de Nazaret, fue a morar en Cafarnaúm, ciudad marítima en los confines de Zabulón y Neftalí, con lo que vino a cumplirse lo que dijo el profeta Isaías: el país de Zabulón y el país de Neftalí, hacia el mar de Tiberíades, a la otra parte del Jordán, la Galilea de los gentiles, este pueblo que yacía en las tinieblas ha visto una luz grande, luz que ha venido a iluminar a los que habitaban en la región de las sombras de la muerte. Desde entonces empezó Jesús a predicar y decir: haced penitencia, porque está cerca el reino de los cielos. Caminando un día Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: seguidme a mí, y yo haré que vengáis a ser pescadores de hombres. Al instante los dos, dejadas las redes, le siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, recomponiendo sus redes en la barca con Zebedeo, su padre, y los llamó. Ellos también al punto, dejadas las redes y su padre, le siguieron. E iba Jesús recorriendo la Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio o buena nueva del reino celestial, y sanando dolencias y enfermedades en los del pueblo. Sermón del Monte. Bienaventuranzas. Con lo que corrió su fama por toda la Siria, y presentábanle todos los que estaban enfermos y acosados de varios males y dolores, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los curaba. E íbale siguiendo una gran muchedumbre de gentes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la otra parte del Jordán. Capítulo 5. Y viendo Jesús a todo este gentío, se subió a un monte, donde, habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, los adoctrinaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren, y os persiguieren, y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos entonces, y regocijaos, porque es muy grande la recompensa que os aguarda en los cielos. Del mismo modo persiguieron a los profetas que ha habido antes de vosotros. Sermón del Monte. Oficio apostólico. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se hace insípida, ¿con qué se le volverá el sabor? Para nada sirve ya, sino para ser arrojada y pisada de las gentes. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede encubrir una ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende la luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelabro, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sermón del Monte. Inviolabilidad de la ley. No penséis que he venido a destruir la ley ni los profetas. No he venido a destruirla, sino a darle su cumplimiento. Con toda verdad os digo que antes faltarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse perfectamente cuanto contiene la ley hasta una sola jota o ápice de ella. Y así
El que violare uno de estos mandamientos mínimos y enseñare a los hombres a hacer lo mismo, será tenido por el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los guardare y enseñare, ese será tenido por grande en el reino de los cielos. Porque yo os digo que si vuestra justicia no es más llena y mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sermón del Monte. No matar. Habéis oído que se dijo a vuestros mayores: no matarás, y que quien matare será condenado en juicio. Yo os digo más: quien quiera que tome ojeriza con su hermano, merecerá que el juez le condene, y el que le llamare raca, merecerá que le condene el concilio, y quien le llamare fatuo, será reo del fuego del infierno. Por lo tanto, si al tiempo de presentar tu ofrenda en el altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja allí mismo tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después volverás a presentar tu ofrenda. Componte luego con tu contrario mientras estás con él todavía en el camino. No sea que te ponga en manos del juez y el juez te entregue en las del alguacil y te metan en la cárcel. Asegúrate de cierto que de allí no saldrás hasta que pagues el último céntimo. Sermón del Monte. No fornicar. Habéis oído que se dijo a vuestros mayores: no cometerás adulterio. Yo os digo más: cualquiera que mirare a una mujer con mal deseo hacia ella, ya adulteró en su corazón. Y si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecar, sácalo y arrójalo fuera de ti, pues mejor te está el perder uno de tus miembros que no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Y si es tu mano derecha la que te sirve de escándalo, córtala y tírala lejos de ti, pues mejor te está que perezca uno de tus miembros que no el que vaya todo tu cuerpo al infierno. Hase dicho: cualquiera que despidiere a su mujer, dele el libelo de repudio. Pero yo os digo que cualquiera que despidiere a su mujer, si no es por causa de adulterio, la expone a ser adúltera, y el que se casare con la repudiada es asimismo adúltero. Sermón del Monte. No jurar. También habéis oído que se dijo a vuestros mayores: no jurarás en falso, antes bien, cumplirás los juramentos hechos al Señor. Yo os digo más: que de ningún modo juréis sin justo motivo, ni por el cielo, pues es el trono de Dios, ni por la tierra, pues es la peana de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco juraréis por vuestra cabeza, pues no está en vuestra mano el hacer blanco o negro un solo cabello. Sea pues vuestro modo de hablar sí, sí, o no, no, que lo que pasa de esto de mal principio proviene. Sermón del Monte. Amor a los enemigos. Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Yo, empero, os digo que no hagáis resistencia al agravio. Antes, si alguno te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere armarte pleito para quitarte la túnica, alárgale también la capa. Y a quien te forzare a ir cargado 1000 pasos, ve con él otros 2000. Al que te pide, dale. Y no tuerzas tu rostro al que pretende de ti algún préstamo. Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y tendrás odio a tu enemigo. Yo os digo más: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, el cual hace nacer su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos y pecadores. Pues si no amáis sino a los que os aman, ¿qué premio habéis de tener? ¿No lo hacen así aún los publicanos?
Y si no saludáis a otros que a vuestros hermanos, ¿qué tiene eso de particular? ¿Por ventura no hacen también esto los paganos? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Capítulo 6. Sermón del Monte. Rectitud de intención. Guardaos bien de hacer vuestras obras buenas en presencia de los hombres, con el fin de que os vean. De otra manera, no recibiréis su galardón de vuestro Padre que está en los cielos. Y así, cuando das limosna, no quieras publicarla a son de trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, a fin de ser honrados de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Mas tú, cuando das limosna, haz que tu mano izquierda no perciba lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede oculta, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Asimismo, cuando oráis, no habéis de ser como los hipócritas, que de propósito se ponen a orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, al contrario, cuando hubieres de orar, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora en secreto a tu Padre, y tu Padre, que ve lo secreto, te premiará. En la oración no afectéis hablar mucho, como hacen los gentiles, que se imaginan haber de ser oídos a fuerza de palabras. No queráis, pues, imitarlos, que bien sabe vuestro Padre lo que habéis menester antes de pedírselo. Ved, pues, cómo habéis de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque si perdonáis a los hombres las ofensas que cometen contra vosotros, también vuestro Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. Pero si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará los pecados. Cuando ayunéis, no os pongáis caritristes como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su galardón. Tú, al contrario, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que no conozcan los hombres que ayunas, sino únicamente tu Padre, que está presente a todo, aun lo que hay de más secreto. Y tu Padre, que ve lo que pasa en secreto, te dará por ello la recompensa. Sermón del Monte. Los bienes terrenos. No queráis amontonar tesoros para vosotros en la tierra, donde el orín y la polilla los consumen, y donde los ladrones los desentierran y roban. Atesorad más bien para vosotros tesoros en el cielo, donde no hay orín ni polilla que los consuma, ni tampoco ladrones que los desentierren y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Antorcha de tu cuerpo son tus ojos. Si tu ojo fuere sencillo, o estuviere sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Mas si tienes malo tu ojo, todo tu cuerpo estará oscurecido. Pues si lo que debe ser luz en ti es tinieblas, las mismas tinieblas, ¿cuán grandes serán? Ninguno puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión al uno y amor al otro, o si sujeta al primero, mirará con desdén al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En razón de eso os digo, no os acongojéis por el cuidado de hallar qué comer para sustentar vuestra vida, o de dónde sacaréis vestidos para cubrir vuestro cuerpo. ¿Qué? ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni siegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
Pues ¿no valéis vosotros mucho más sin comparación que ellas? ¿Y quién de vosotros, a fuerza de discursos, puede añadir un codo a su estatura? Y acerca del vestido, ¿a qué propósito inquietaros? Contemplad los lirios del campo cómo crecen. No labran, ni tampoco hilan. Sin embargo, yo os digo que ni Salomón, en medio de toda su gloria, se vistió con tanto primor como uno de estos lirios. Pues si una hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así que no vayáis diciendo acongojados, ¿dónde hallaremos qué comer y beber? ¿Dónde hallaremos con qué vestirnos? Como hacen los paganos, los cuales andan ansiosos tras todas estas cosas, que bien sabe vuestro Padre la necesidad que de ellas tenéis. Así que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. No andéis, pues, acongojados por el día de mañana, que el día de mañana harto cuidado traerá por sí. Bástale ya a cada día su propio afán. Capítulo 7. Sermón del Monte, del juicio temerario. No juzguéis a los demás si queréis no ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzgaréis, habéis de ser juzgados, y con la misma medida con que midiereis, seréis medidos vosotros. ¿Con qué cara te pones a mirar la mota en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que está dentro del tuyo? O, ¿cómo dices a tu hermano, deja que saque esa pajita de tu ojo mientras tú mismo tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás cómo has de sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis a los perros las cosas santas, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las huellen con sus pies y se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Sermón del Monte. Últimos consejos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirán. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Hay por ventura alguno entre vosotros que, pidiéndole pan, un hijo suyo, le dé una piedra? ¿O que si le pide un pez, le dé una culebra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? Y así, haced vosotros con los demás hombres todo lo que deseáis que hagan con vosotros, porque esta es la suma de la ley y de los profetas. Entrad por la puerta angosta, porque la puerta ancha y el camino espacioso son los que conducen a la perdición, y son muchos los que entran por él. Oh, qué angosta es la puerta, y cuán estrecha la senda que conduce a la vida, y qué pocos son los que atinan con ella. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con pieles de ovejas, mas por dentro son lobos voraces. Por sus frutos u obras los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así es que todo árbol bueno produce buenos frutos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Por sus frutos, pues, los podréis conocer. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día del juicio, Señor, Señor, pues ¿no hemos nosotros profetizado en tu nombre y lanzado en tu nombre los demonios y hecho muchos milagros en tu nombre? Mas entonces yo les protestaré, jamás os he conocido por míos, apartaos de mí, operarios de la maldad. Sermón del Monte,
Epílogo. Por lo tanto, cualquiera que escucha estas mis instrucciones y las practica, será semejante a un hombre cuerdo que fundó su casa sobre piedras, y cayeron las lluvias, y los ríos salieron de madre, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra la tal casa. Mas no fue destruida, porque estaba fundada sobre piedra. Pero cualquiera que oye estas instrucciones que doy, y no las pone por obra, será semejante a un hombre loco que fabricó su casa sobre arena, y cayeron las lluvias, y los ríos salieron de madre, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, la cual se desplomó, y su ruina fue grande. Al fin, habiendo Jesús concluido este razonamiento, las muchedumbres que le oían no acababan de admirar su doctrina, porque su modo de instruirlos era con cierta autoridad soberana, y no a la manera de los escribas y fariseos. Capítulo 8. Curación del leproso, el siervo del centurión. Habiendo bajado Jesús del monte, le fue siguiendo una gran muchedumbre de gentes. En esto, viniendo a él un leproso, le adoraba diciendo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó curado de su lepra. Y Jesús le dijo: Mira, que no lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y ofrece el don que Moisés ordenó para que les sirva de testimonio. Y al entrar en Cafarnaúm, le salió al encuentro un centurión y le rogaba diciendo: Señor, un criado mío está postrado en mi casa paralítico y padece muchísimo. Dícele Jesús: Yo iré y le curaré. Y le replicó el centurión: Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero mándalo con tu palabra y quedará curado mi criado. Pues aunque no soy más que un hombre sujeto a otros, como tengo soldados a mi mando, digo al uno: marcha, y al otro: ven, y viene. Y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús mostró grande admiración, y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que ni aun en medio de Israel he hallado fe tan grande. Así, yo os declaro que vendrán muchos gentiles del oriente y del occidente, y estarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino, los judíos, serán echados fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Después dijo Jesús al centurión: Vete, y sucédate conforme has creído. Y en aquella misma hora quedó sano el criado. Otros milagros, 2 que quieren seguirle. Habiendo después Jesús ido a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con calentura, y tocándole la mano, se le quitó la calentura. Con eso se levantó luego de la cama y se puso a servirles. Venida la tarde, le trajeron muchos endemoniados, y con su palabra echaba los espíritus, y curó a todos los dolientes, verificándose con eso lo que predijo el profeta Isaías, diciendo: Él mismo ha cargado con nuestras dolencias, y ha tomado sobre sí nuestras enfermedades. Viéndose Jesús un día cercado de mucha gente, dispuso pasar a la ribera opuesta del lago, y arrimándose cierto escriba, le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le respondió: Las raposas tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene sobre qué reclinar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que antes de seguirte vaya a dar sepultura a mi padre. Mas Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. La tempestad sosegada. Entró pues en una barca, acompañado de sus discípulos, y he aquí que se levantó una tempestad tan recia en el mar
que las ondas cubrían la barca, mas Jesús estaba durmiendo. Y acercándose a él sus discípulos, le despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que pereceremos». Díceles Jesús: «¿De qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces, puesto en pie, mandó a los vientos y al mar que se apaciguaran, y siguióse una gran bonanza. De lo cual, asombrados todos los que estaban allí, se decían: «¿Quién es este que los vientos y el mar le obedecen?». Los endemoniados de Gerasa. Desembarcando en la otra ribera del lago, en el país de los gerasenos, fueron al encuentro de él, saliendo de unos sepulcros, 2 endemoniados tan furiosos que nadie osaba transitar por aquel camino. Y luego empezaron a gritar diciendo: «¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, oh Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá con el fin de atormentarnos antes de tiempo?». Estaba no lejos de allí una gran piara de cerdos paciendo, y los endemoniados le rogaban de esta manera: «Si nos echas de aquí, envíanos a esa piara de cerdos». Y él les dijo: «Id». Y habiendo ellos salido, entraron en los cerdos. Y he aquí que toda la piara corrió impetuosamente a despeñarse por un derrumbadero en el mar, y quedaron ahogados en las aguas. Los porqueros echaron a huir, y llegados a la ciudad lo contaron todo, y en particular lo de los endemoniados. Al punto, toda la ciudad salió en busca de Jesús, y al verle, le suplicaron que se retirase de su país. Capítulo 9. Cura a un paralítico. Y subiendo en la barca, repasó el lago, y vino a la ciudad de su residencia. Y he aquí que le presentaron un paralítico postrado en un lecho. Y al ver Jesús su fe, dijo al tullido: «Ten confianza, hijo mío, que perdonados te son tus pecados». A lo que ciertos escribas dijeron luego para consigo: «Este blasfema». Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué cosa es más fácil el decir: se te perdonan tus pecados, o el decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad de perdonar los pecados, levántate», dijo al mismo tiempo al paralítico, «toma tu lecho y vete a tu casa». Y levantóse y fuese a su casa, lo cual, viendo las gentes, quedaron poseídas de espanto, y dieron glorias a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Vocación de Mateo. Partido de aquí, Jesús vio a un hombre sentado al banco o mesa de las alcabalas, llamado Mateo, y le dijo: «Sígueme». Y él, levantándose, le siguió. Y sucedió que, estando Jesús a la mesa en la casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y gentes de mala vida que se pusieron a la mesa a comer con él y con sus discípulos. Y al verlo los fariseos decían a sus discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Mas Jesús, oyéndoles, les dijo: «No son los que están sanos, sino los enfermos los que necesitan de médicos. Id, pues, a aprender lo que significa: más estimo la misericordia que el sacrificio, porque a los pecadores es, y no a los justos, a quienes he venido yo a llamar a penitencia». ¿Por qué no ayunan los discípulos? Entonces se presentaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: «¿Cuál es el motivo por qué, ayunando frecuentemente nosotros y los fariseos, tus discípulos no ayunan?». Respondióle Jesús: ¿Acaso los amigos del esposo pueden andar afligidos mientras el esposo está con ellos? Ya vendrá el tiempo en que les será arrebatado el esposo, y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño nuevo a un vestido viejo. De otra suerte rasga lo nuevo parte del viejo, y se hace mucho mayor la rotura. Ni tampoco echan el vino nuevo en pellejos viejos, porque si esto se hace,
revienta el pellejo y el vino se derrama y piérdense los cueros. Pero el vino nuevo, échenlo en pellejos nuevos, y así se conserva lo uno y lo otro. Resucita a la hija de Jairo, la hemorroísa. En esta conversación estaba, cuando llegó un magistrado, y postrándose ante él le dijo: Señor, una hija mía acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús, le iba siguiendo con sus discípulos, cuando he aquí que una mujer, que hacía ya 12 años que padecía un flujo de sangre, vino por detrás y tocó el ruedo de su vestido. Porque decía entre sí: con que pueda solamente tocar su vestido me veré curada. Y volviéndose Jesús y mirándola dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. En efecto, desde aquel punto quedó curada la mujer. Venido Jesús a la casa de aquel hombre principal, y viendo a los tañedores de flautas y el alboroto de la gente, decía: Retiraos, pues no está muerta la niña, sino dormida. Y hacían burla de él. Mas echada fuera la gente, entró, y la tomó de la mano, y la niña se levantó, y divulgóse el suceso por todo aquel país. Cura a 2 ciegos. Otros milagros. Partiendo Jesús de aquel lugar, le siguieron 2 ciegos gritando y diciendo: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Luego que llegó a casa, se le presentaron los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que yo pueda hacer eso que me pedís? Dícenle: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Según vuestra fe, así os sea hecho. Y se les abrieron los ojos. Mas Jesús les conminó diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Ellos, sin embargo, al salir de allí, lo publicaron por toda la comarca. Salidos estos, le presentaron un mudo endemoniado. Y arrojado el demonio, habló el mudo. Y las gentes se llenaron de admiración y decían: Jamás se ha visto cosa semejante en Israel. Los fariseos, al contrario, decían: Por arte del príncipe de los demonios, expele los demonios. Y Jesús iba recorriendo todas las ciudades y villas, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino de Dios, y curando toda dolencia y toda enfermedad. Primera misión e instrucción de los apóstoles. Y al ver a aquellas gentes, se compadecía entrañablemente de ellas, porque estaban mal paradas y caídas como ovejas sin pastor. Sobre lo cual dijo a sus discípulos: La mies es verdaderamente mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe a su mies operarios. Capítulo 10. Después de esto, habiendo convocado a sus 12 discípulos, les dio potestad para lanzar los espíritus inmundos y curar toda especie de dolencias y enfermedades. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, por sobrenombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, hijo del Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que le vendió. A estos 12 envió Jesús, dándoles las siguientes instrucciones: No vayáis a tierra de gentiles, ni tampoco entréis en poblaciones de samaritanos, mas id antes en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad, diciendo que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, lanzad demonios, dad graciosamente lo que graciosamente habéis recibido. No llevéis oro ni plata, ni dinero alguno en vuestros bolsillos, ni alforja para el viaje, ni más de una túnica y un calzado.
ni callado, porque el que trabaja merece que le sustenten. En cualquiera ciudad o aldea en que entrareis, informaos quién hay de digno, y permaneced en su casa hasta vuestra partida. Al entrar en la casa, la salutación ha de ser: la paz sea en esta casa. Y si la casa la merece, vendrá vuestra paz a ella, mas si no la merece, vuestra paz se volverá a vosotros. Caso que no quieran recibiros ni escuchar vuestras palabras, saliendo fuera de la tal casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor en el día del juicio que la tal ciudad. Persecuciones. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, habéis de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mas recataos de los tales hombres, pues os delatarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa seréis conducidos ante los gobernadores y los reyes para dar testimonio de mí a ellos y a las naciones. Si bien, cuando os hicieren comparecer, no os dé cuidado el cómo o lo que habéis de hablar, porque os será dado en aquella misma hora lo que hayáis de decir, puesto que no sois vosotros quien habla entonces, sino el Espíritu de vuestro Padre, el cual habla por vosotros. Entonces el hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y vosotros vendréis a ser odiados de todos por causa de mi nombre, pero quien perseverare hasta el fin, éste se salvará. Entretanto, cuando en una ciudad os persigan, huid a otra. En verdad os digo que no acabaréis las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No es el discípulo más que el maestro, ni el siervo más que su amo. Baste al discípulo el ser como su maestro, y al criado como su amo. Si al padre de familia le han llamado Belcebú, ¿cuánto más a sus domésticos? Pero por eso no les tengáis miedo, porque nada está encubierto que no se haya de descubrir, ni oculto que no se haya de saber. Lo que os digo de noche, decidlo a la luz del día, y lo que os digo al oído, predicadlo desde los terrados. Nada temáis a los que matan el cuerpo, y no pueden matar el alma. Temed antes al que pueda arrojar alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pájaros por un haz? Y no obstante, ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo disponga vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tenéis pues que temer. Valéis vosotros más que muchos pájaros. En suma, a todo aquel que reconociere y confesare delante de los hombres, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas a quien me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nuevas enseñanzas. No tenéis que pensar que yo haya venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra, pues he venido a separar al hijo de su padre, y a la hija de su madre, y a la nuera de su suegra. Y los enemigos del hombre serán las personas de su misma casa. Quien ama al padre o a la madre más que a mí, no merece ser mío. Y quien ama al hijo o a la hija más que a mí, tampoco merece ser mío. Y quien no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien a costa de su alma conserva su vida, la perderá. Y quien perdiere su vida por amor mío, la volverá a hallar. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien a mí me recibe, recibe a aquel que me ha enviado a mí. El que hospeda a un profeta en atención a que es profeta, recibirá premio de profeta. Y el que hospeda a un justo en atención a que es justo, tendrá galardón de justo. Y cualquiera que diere de beber a uno de estos pequeñuelos un vaso de agua fresca, solamente por razón de ser discípulo mío,
Os doy mi palabra que no perderá su recompensa.